Queridos amigos, estamos felices, estamos contentos de que podemos comenzar un nuevo programa. Es una bendición para nosotros que ustedes cada día sábado se conecten a nuestras redes sociales, se conecten a través de YouTube para recibir un gran mensaje. El día de hoy, ustedes me ven, estoy con el pastor Dani. Estamos listos y dispuestos para responder a todas aquellas preguntas que nos hicieron a través de Instagram de acuerdo al tema pasado, ya que era un tema que iba relacionado a la violencia que se mostraba de Dios en la Biblia. Así que vamos a ir de lleno a esto. No sé si, pastor, le gustaría orar antes de comenzar también este programa del día de hoy. Oremos, qué bueno tener este espacio donde podemos dialogar, hablar un poquito más, y los invitamos a ustedes a unirse a esta conversación. Esto es un diálogo abierto donde ustedes también pueden seguir opinando ahí en los comentarios, y vamos a tratar de contestar las preguntas generales, ¿no? Las temáticas no vamos a quizás alcanzar a todas las preguntas. Fueron buenísimas las preguntas que llegaron. Llegaron bastantes preguntas, tratamos de agruparlas y dejarlas lo más entendible posible. Así que vamos a hacerlo, vamos a comenzar y vamos a orar. Así que te invitamos ahí donde estás a hacer una oración. Señor, acompáñanos en este capítulo, la gente que se va conectando. Vamos a comenzar de una manera distinta, abriendo un poquito el diálogo aquí, tratando de juntos caminar un poquito más cerca a lo que tú quieres que nosotros sepamos, que tú quieres que nosotros vivamos. Quédate en este lugar, quédate en este momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, como decíamos, llegaron muchas preguntas. Agradecemos también a los que nos acompañaron en nuestras redes sociales haciendo estas preguntas. Y la verdad es que queremos resolver estas inquietudes. Mira, la primera dice, habían preguntas relacionadas entre Dios y las mujeres. Es un tema que aún hoy día es muy actual. Vemos tanta violencia contra las mujeres aún. Y podemos pensar en lo siguiente. Una mujer violada era obligada a casarse con su violador. Esto en el contexto bíblico antiguo. Y también las mujeres eran consideradas impuras solo por tener su periodo. Claro. ¿Cómo ves tú esto? Mira, yo agradezco estas preguntas, ¿cierto? Que nos hacen sorprendernos. Y de hecho, lo primero es comenzar por esa base. Estas historias son antiguas en un diferente grado de conciencia y tienen que extrañarnos. Porque hoy vivimos en una maduración de conciencia distinta. En la antigüedad el contexto y las naciones que se veían en ese momento era diferente. Si tú propones que la Biblia era a favor del machismo, el patriarcado, bueno, el plan original de Dios jamás lo fue así. Pero nació una tribu en un contexto donde era así, funcionaba así la sociedad, la mujer estaba en un plano mucho más abajo. Entonces, mira, yo veo todo esto como pequeños saltos, pequeñas maduraciones de conciencia, pequeños esfuerzos de parte de Dios y de una conciencia colectiva por respetar un poquito más a las mujeres. Obviamente no era lo ideal, pero el cambio era de a poco. Cosa que sin duda estamos viviendo aún. Siento que aún seguimos madurando, seguimos tratando de cambiar nuestra personalidad general o cultura. Y no solo contra la mujer, sino contra todo tipo de discriminación en todo tipo. El respeto, el amor, y todavía seguimos creciendo, o sea, todavía no hemos llegado a un punto en donde decimos, hoy ya sabemos todo, ya respetamos a todos, miramos a todos como iguales. Y también considerando el tiempo en el que vivimos, no es como de conformismo, sino como sabemos que esto también va de mal en peor, no hay tanta mejora o verlo con ojos como tan terrenales, sino también verlo con una proyección también celestial. Ahora, mira, contestando de lleno a esta pregunta, mira, por ejemplo, lo que tú me dijiste del periodo de la mujer, de alguna u otra manera estarán formas de que la sociedad pudiera respetar un poquito más a la mujer. Obviamente es barbárico, es horrible pensar que una mujer es impura en su periodo, o es terrible hoy pensar y aplicar eso hoy, que una mujer se debe casar con el violador. O sea, eso no tiene por dónde ser racional. Pero mirado con los ojos de la conciencia de ese momento, una mujer que, por ejemplo, había sido abusada, ya no tenía más cabida en la sociedad. Tenía que ser despojada de toda su dignidad, como la mujer dependía del patriarcado en este sentido para poder crecer, para tener una familia y cumplir el rol que tenía. Imagínate a alguien que fue abusada, ya nadie la iba a reclamar como su esposa, iba a tener una vida de miseria completa. Por lo tanto, aunque sea barbárico, el hecho de que la ley judía se ordenara esto, era en un sentido para poder dignificar un poquito a la mujer, aunque tú lo dirías, pero ¿cómo es posible? Pero era como darle una oportunidad, no simplemente ser desechada completamente por la sociedad. Y lo otro, por ejemplo,
el tema de que sea considerada inmunda en su periodo era una forma de protegerla. O sea, en ese momento la sociedad, el hombre era tan enfocado en, bueno, su propio placer, su propia reproducción y todo, pero en ese momento era como para proteger a la mujer en ese periodo, ¿no? Y de hecho, esto si lo miramos con los ojos de Jesús ya en el Nuevo Testamento, vemos cómo ahí Jesús le devolvió verdaderamente el sentido y la dignidad a la mujer. Por ejemplo, la mujer que sufría con el flujo de sangre, ella estaba, pero no solamente sufría físicamente, sino que socialmente era... Imagínate, por una conciencia donde se consideraba inmunda la mujer en ese periodo, imagínate ella que vivía con esto. O sea, pero Jesús, bueno, le dice, ¿cierto?, que no hay fe tan grande como esta mujer, la sana, la reinserta en la sociedad, y yo creo que debemos mirar ahí con ojos de Jesús lo que sucedió. Y algo que también me llama mucho la atención es que la Biblia, si bien es un libro divino, inspirado por Dios, también es un libro histórico, que nos muestra el contexto social que vivían en ese tiempo. Exacto. Y quizá nosotros agrupamos a Dios con todo lo que pasaba en ese momento. Pero claro, si bien... ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Sí, ¿no? Pero en este caso, habían normas morales o leyes en ese tiempo que quizás no eran de Dios, sino también eran del pueblo en sí, o sea, de la cultura. Leyes cívicas. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el momento actual en que vivimos, ¿creemos que las leyes que nos rigen a nosotros son leyes de Dios? En realidad no, son leyes que los hombres impusieron para poder tener vivir un poquito más en armonía en sociedad. Y aún así no son 100% correctas o 100% ideales porque seguimos viendo discriminación, etc. Pasemos a la siguiente, ¿te parece? Buenísimo, siguiente. Buen diálogo, ahí ustedes pueden ahí opinar también, es interesante para poder estudiar la Biblia y estos temas a profundidad. Vamos. La segunda pregunta habla de acuerdo a la violencia que se veía en la Biblia y cómo esta violencia era relacionada con Dios. ¿Cómo entender al Dios violento del Antiguo Testamento que apoyaba guerras en su nombre? Es una pregunta fuerte, ¿eh? Mira, yo creo que Dios jamás apoyaba estas guerras. Dios jamás estaba detrás de la violencia. Yo lo mencioné en el tema pasado y tú te podrás sorprender hoy, pero la Biblia dice, ¿no? Tú tienes que entender que la Biblia y la revelación de Dios no está por sobre el ser humano, trasciende el ser humano y muchas veces va como filtrada por concepciones humanas. Era muy fácil, como todas las tribus aledañas al pueblo de Israel le daban crédito a sus dioses por los triunfos macabros de violencia, era muy natural que también el pueblo de Israel, que Dios estaba ahí, y el Dios que nosotros creemos que es el mismo, estaba trabajando en su conciencia y es muy natural que para ellos también esos triunfos se los acreditaban a Dios. Pero no quiere decir que necesariamente Dios estuvo detrás de eso. Por eso es tan necesario mirar las historias del Antiguo Testamento con el filtro de Jesús. Porque Jesús dice, y de hecho dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Pero Jesús le da un nuevo sentido, le dice, no, yo digo, amen a sus enemigos. O sea, viene a no solamente darle un nuevo sentido a la ley, sino que en muchas ocasiones viene a corregir también lo que muchas personas creían que Dios había dicho. Sí, porque vemos el Antiguo Testamento que era de una forma tan estricta, tan cuadrada, y después cuando llega Jesús es como casi que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento no era así, no era tan así. Y quizá lo mismo esto de las leyes eran tan cuadradas o tan empacadas que no veían el real propósito de Dios, el espíritu de la ley que Dios nos daba en el Antiguo Testamento. Así que Jesús viene a la tierra y también a mostrarnos, como tú decías, cómo realmente ser, amar a nuestros enemigos y también, no sé, orar por ellos, etc. Exacto, por lo tanto nunca justifiques cuando te pregunten creyendo, no, Dios estaba detrás de esa violencia, ¿no? Porque Dios no está detrás de la violencia, no está detrás de que nos destruyamos como seres humanos, porque Jesús lo reveló de esa manera. Entonces, ¿cómo nosotros entender eso? Bueno, tiene su lugar histórico, tiene su contexto, pero jamás confundamos a este Dios que nos presenta a Jesús detrás y justificando cualquier tipo de violencia. Mira, hay una pregunta más que también la encuentro bastante interesante y quizás muchas veces yo me la he hecho a mí mismo. Y está relacionado con la vida. ¿Dios puede dar o quitar vida a una persona? Y lo veo en el contexto de que quizás nosotros pensamos que Dios nos da el libre albedrío de vivir nuestra vida como nosotros queramos, de aceptarle o no aceptarle a Él. Pero en cuanto a esto, Él tiene la incidencia en nosotros de poder quitarnos la vida cuando Él quisiera.
Es una pregunta compleja. Yo creo que después podemos tener algunos live en Instagram, hablar un poquito más de fondo en estos temas. Pero lo que yo pienso, y lo he visto a lo largo del estudio de la Biblia, es que el único que nos dio vida puede quitárnosla, ¿no? Él es el dueño de la vida. Él nos dio la vida. Pero al final, lo que estamos viviendo hoy es un conflicto. Hay fuerzas, hay voluntades. Por ejemplo, hace poquito nos chocaron en el auto de nuevo. Y uno piensa, ¿no? ¿Será voluntad de Dios que haya pasado eso? ¿Será que Dios mandó? Y de hecho, en el Antiguo Testamento se creía que Dios incluso accionaba las cosas malas, las cosas negativas, ¿no? Dios endureció el corazón del faraón, Dios mandó a que matar esto, o Dios incitó a que David hiciera un censo que después trajo destrucción. Entonces, en el Antiguo Testamento se veía mucho esto, como que igual lo negativo, lo que tiene que ver con muerte, destrucción, también se le acreditaba a Dios detrás de eso. Pero, mira, nosotros creemos que Dios es vida. Dios es vida. Y incluso las personas que han muerto, no han muerto la muerte final, definitiva. De hecho, todos están esperando una resurrección. El único que pudo resucitar de la muerte definitiva, que es ausencia de Dios completamente, es Jesús. Porque Él nos trajo redención de ese tipo de muerte. Por lo tanto, la muerte es un misterio. Tenemos luces en la Biblia de cómo es la muerte. De hecho, Jesús habló de la muerte como un sueño, ¿no? Como un sueño. Y nosotros creemos eso, que Dios es el único que al final va a dar su juicio final para el ser humano, pero va a ser en base a las consecuencias y a la elección del ser humano. Siempre nosotros vamos a poder elegir si vivir para siempre o si al final vivir en ausencia de Dios, que al final trae la muerte. Pero es decisión de uno al final. Es algo personal. Es algo personal. Bueno, mira, y la última pregunta, y también va conectada con el tema de hoy, como lo hablábamos anteriormente, es cómo responder a la pregunta de que si te portas mal, Dios te va a castigar. Esto es algo que casi todos escuchamos cuando niños, quizás nuestros padres eran bien estrictos y nos decían, no te portes mal porque Dios te va a castigar. Exacto. O algo malo te va a pasar. Así es. Mira, yo creo que toda acción tiene su consecuencia, ¿no? Tiene su consecuencia. Pero lo vamos a ver en este tema, la típica historia de Jonás. De hecho, bueno, el tema hoy se viene, no voy a adelantar mucho, pero yo creo que más que Dios castigar, nosotros nos castigamos a nosotros mismos con nuestras acciones. Porque cada acción tiene consecuencias. Si cosechamos o si sembramos odio, vamos a cosechar odio. Si sembramos amor, vamos a cosechar amor. ¿Pero realmente Dios nos va a castigar? Lo veremos en este programa, en este tema. Así que quédense con nosotros. Sí, así que amigos, los invitamos a seguir conectados junto a nosotros en nuestro programa, porque el programa de hoy se viene increíble. Así que disfrutemos, llamemos a la familia, pongámonos cómodos y disfrutemos del tema del día de hoy. Y cantemos juntos. Ahora se viene el momento de alabanza y canta desde tu casa porque el momento de alabanza se viene buenísimo. Así que nos vemos. ¿Quién soy yo para que el gran rey
escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Oh, yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. La naturaleza siempre alaba a nuestro Dios, así que ¿cómo nosotros no hacerlo? Así que les invito ahora a cantar junto a nosotros y a alabar a nuestro Señor. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz escucho, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también.
también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede entender. Al que se perdió, lo buscas otra vez. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a Comunidad Red, este espacio donde podemos venir a alabar juntos a Dios tal cual somos, no importando qué es lo que crees, tus dudas, quién eres, estamos aquí para ser todos una comunidad. Como ustedes saben, estamos en una serie especial que se llama Lo que de niño escuché. Y el capítulo pasado estuvimos hablando un poquito de la violencia y la Biblia. Y centrándonos en la historia de David y Goliat, la vimos con otros ojos, con ojos un poquito más realistas de la violencia que había allí. Y también en el diálogo de hoy, y agradecemos a todos los que nos mandaron ahí las preguntas, pudimos dialogar un poco y llegar un poquito más profundo a cómo entender este Dios que nos presenta la Biblia y a veces en el Antiguo Testamento como justificando la violencia. Yo creo que llegamos a algunas conclusiones que no son totalmente cerradas. La idea es que tú puedas seguir ahí conversando en tu mesa, con tus seres queridos también, porque de eso se trata la fe, un caminar. Agradecer a todos los que están aquí presentes, los que quizás nos acompañan por primera vez y nos vieron el capítulo pasado. Bienvenidos, estamos en una serie especial de 3 capítulos, de 3 temas. La vez pasada hablamos de David y Goliat, y en realidad la serie, el propósito es mencionar algunas historias que escuchábamos de niños y poder verlas con otros ojos, tratar de darles un sentido un poquito diferente al que quizás escuchamos desde pequeños. Y la historia que vamos a ver el día de hoy es una historia que sí o sí tú has escuchado.
ya sea que naciste quizá en un hogar cristiano o no, sí o sí tú has escuchado esta historia. Y para introducir esta historia te voy a citar la canción que me cantaban y me enseñaban desde niñito. Ya una canción que para dormir ahí me la enseñaban, yo la cantaba, todo inocente. Pero piensen un poquito en la letra de esta canción. Quizás ustedes también la conocen, quizás con otras letras ahí, pero es una canción muy conocida de pequeños. Miren, dice así: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo arrojó. Y vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Y eso se repite 2 veces. Queridos, ¿saben que esta historia, yo no sé, yo creo que aquí surgió una generación que le tuvimos miedo al agua, al mar, porque imagínate, o sea, si le desobedeces a Dios, un pez te puede tragar, o sea, eso es lo que está diciendo esta historia, y generalmente te la contaban cuando niño, en la historia de los niños, antes de dormir, bueno, y el mensaje que iba detrás, bueno, obedece a Dios, porque te puede pasar lo de Jonás, ¿no? Y ¡pum!, un pez te puede tragar. Mira, esta historia yo creo que está ahí compitiendo con la canción, o sea, esta canción con la historia, con la canción del cuco. No sé si tú tienes ahí el cuco, en Brasil me da risa porque se llama cuca. El cuco, no sé si te enseñaban cuando niño para que te portaras bien, ¿no? Duérmete niño, duérmete ya, porque si no viene el cuco y te comerá. Ya hay una historia, una canción traumática, ¿no? Y no se aleja mucho de esta historia de Jonás, ¿no? Jonás, un pez se lo tragó, se lo comió, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Qué historia más extraña, ¿no? La historia de Jonás. Y la pregunta hoy que vamos a tratar de responder es, ¿cómo la gente aún puede tomar en serio esta historia? Tú te preguntarás, ¿no? Quizás tú, que quizás ya no crees mucho en la Biblia, en los cristianos, ¿cómo la gente puede tomar en serio esta historia tan extraña, ¿no? ¿Habrá algún sentido que nos estamos perdiendo aquí? O sea, una persona que no le obedece a Dios y es tragado por un pez que después lo vomita. ¿Cómo podemos entender esta historia? Lo que de niño escuché, quédate allí porque vamos a tratar de sacarle un sentido que puede ser muy actual y puede llevarte a la acción, a cosas prácticas que tú hoy puedes decidir para poder ser mejores seguidores de Jesús. Atento allí, mira, te voy a leer 3 textos. El primero se encuentra en 2 de Reyes 15 y 19. Dice así: y vino Pul, rey de Asiria, a invadir la tierra. Ahora te voy a leer 2 de Reyes 15, 29. Dice: Tiglat-Pileser, también rey de Asiria, invadió el país y conquistó, y ahí menciona algunas ciudades, y dice, además, deportó a los habitantes a Asiria. Y te voy a leer 2 de Reyes 18, 9. Dice así: en el año 4 del reinado de Ezequías, es decir, en el año 7 del reinado de Oseas, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria también, marchó contra Samaria y ¿qué hizo? La sitió. Te leí 3 textos que nos ayudan para tener un contexto un poquito de lo que sucedía cuando nace la historia de Jonás. Mira, aquí hay 3 cosas que se repiten. Estos 3 eran reyes de Asiria, Y estos 3 hicieron algunas acciones en contra del pueblo de Israel. Lo primero, invadir. ¿Qué significa invadir? Bueno, cuando levantas un ejército, ¿no? Y usas la fuerza, la violencia, la injusticia para poder tomarte aquella ciudad o aquel país. Eso es invadir. Lo segundo, deportar. ¿Qué es deportar? Cuando, a los habitantes de dicho país que has invadido, los remueves por la fuerza de sus hogares, sus puestos de trabajo, sus pueblos, sus amigos, su tierra, y los llevas para vivir lejos a una ciudad extraña. Y lo tercero que vemos aquí es sitiar. ¿Qué es sitiar? Es lo que sucede. Mira lo que es sitiar. Cuando sucede es cuando rodeas una ciudad y no permites que ingrese a la ciudad alimentos, los privas también de fuentes de agua, y el hambre, la sed, el sufrimiento acecha hasta llevar incluso a muerte de personas inocentes, hasta que esa ciudad se rinda ante esta estrategia, ¿no?, militar de sitiar una ciudad. Queridos, aquí esto está hablando de estos 3 reyes, eran reyes de Asiria. ¿Qué me está diciendo? Que los asirios eran tipos malos. Eran malísimos con el pueblo de Israel, eran crueles, eran barbáricos, usaban la fuerza, el poder, el dominio para poder hacerle la vida imposible a los israelitas, tanto mujeres, niños, inocentes. Ahora, aquí
en este contexto surge una historia, ¿no? Desde este mismo pueblo víctima de tantas injusticias de los asirios en contra del pueblo de Israel. Aquí surge esta historia de un tal Jonás, un profeta, ¿no? Que Dios de alguna manera le pide que le lleve un mensaje a la gran ciudad llamada Nínive. Ahora, Nínive es una ciudad, una gran ciudad de Asiria, donde vivían asirios. Esta gente que era tan mala con el pueblo de Israel. O sea, el primer punto aquí, que está aquí entre líneas, si tú ves todo este contexto, tú te preguntarás, oye, si fuera Jonás, ¿no? Asiria, los malos de la película. O sea, ¿cómo voy a ir para allá a entregarles un mensaje de Dios? No, yo también me subiría a un barco. Y Jonás se sube a un barco porque los destinatarios de esta historia, directos, también lo harían. También se subirían a un barco. Y ahora entra el primer punto que aquí podemos dar a luz un poquito este punto y revelar de la historia de Jonás. Mira, la desobediencia de Jonás es lo que comúnmente se habla cuando tú escuchaste de niño, ¿no? Jonás fue desobediente, por lo tanto tú no tienes que desobedecerle a Dios porque Dios te puede castigar. Pero sabes que no es el punto primordial de la historia. Por ejemplo, este es un reflejo de los primeros oyentes. Jonás era un reflejo de la conciencia colectiva que había allí en el pueblo de Israel. Y es como decir, bueno, Jonás no le hizo caso, se subió a un barco y fue en otra dirección, y yo creo que los primeros oyentes de esta historia lo hubieran ovacionado a Jonás. Le hubieran ovacionado, hubieran estado totalmente de acuerdo con la decisión de Jonás, porque ellos también se subirían a un barco, irían en otra dirección, porque no podían ir a entregarle un mensaje a aquellos que le hacían la vida imposible, a estos tipos malos. ¿Sabes que esto para mí se me hace pensar, y yo creo que tú también pienses, en estos puntos que yo te voy a presentar aquí, puntos que nos pueden ayudar a ver la historia y lo que en realidad el autor quiso mencionar, acercarnos un poquito a esto, ¿no? A lo que el autor de esta historia quiso dar a luz, quiso revelar. Lo primero, aquí nosotros vemos una historia en donde las categorías están totalmente revueltas. Las categorías, las etiquetas no funcionan. Jonás, quien supuestamente sigue a Dios, hace totalmente lo opuesto. Los marineros de donde Jonás se encontró con los marineros ahí de ese barco, ellos oran. Y eran gente pagana, gente que no seguía al Dios de Israel. Pero ellos oran. Mientras Jonás, ¿qué hace cuando se sube a ese barco? Jonás duerme. Jonás no está orando, sino que está durmiendo. Vemos aquí que las categorías, el que supuestamente debía obedecer a Dios, no lo hace. Y aquellos paganos buscan a Dios y se ponen a orar. ¿Sabes que aquí Nínive, bueno, cuando Jonás llega a Nínive, nos encontramos también con categorías revueltas? Porque aquí los desagradables, los horribles asirios, resultan estar abiertos al mensaje de Dios. Tanto que el rey, aquí me da un poco de risa, el rey manda a que todos se arrepientan, incluso a llenarse cubrirse de silicio. Y que era eso, era una actitud común para cuando tú te arrepentías delante de Dios. Incluso manda el rey a que los animales se arrepientan, que los animales, las bestias también del lugar, también se cubren de silicio. Aquí vemos ya esta categoría un poco extrema, ¿no? Cómo los animales arrepentidos, estas partes de la Biblia nos pueden dar a entender de que aquí hay algo más que simplemente lo literal de esta historia. Algo está pasando entre líneas aquí que el autor quiere que tú y yo veamos. ¿Sabes? Que nos llega a entender este punto, ¿no? De animales arrepentidos, de categorías revueltas. A mí me hace reflexionar en lo siguiente. Vivimos en un mundo muy dualista, ¿no? Los del rechazo, los del apruebo, ¿no? En mi país ahí tuvimos el domingo pasado un plebiscito en donde, bueno, ya supimos el resultado. Por una gran mayoría se llegó a la decisión, ¿no? El pueblo pidió redactar una nueva constitución, nuevas bases para el país, y muchos celebrando. Pero yo aún miro las redes sociales, ¿no? Y veo mucho odio también, ¿no? Y repudio, mucha gente que en realidad creía que esta no era la mejor opción y da su opinión allí. Y en las redes sociales un montón de peleas, ¿no? Lo dualista, ¿no? Los de una opción, los de otra opción. Los buenos, los malos. Los de derecha,
los de izquierda. Y sabes que esto está tan presente también en nosotros como cristianos, también como seguidores de Jesús. Y yo aquí hago una autocrítica. Porque yo comúnmente, cuando era pequeño, también hacía esto de dividir categorías. Yo, los de adentro, los cristianos y los mundanos. Yo no sé si a ti también te hacían, o quizás hoy también pueden existir estas categorías tan negativas, ¿no? Que nos llevan a separarnos. O sea, nosotros los cristianos y los del mundo, los mundanos. Es como que si nosotros fuéramos marcianos, ¿no? O sea, también nosotros estamos en este mundo. O sea, ¿por qué dividir estas categorías y decir, bueno, nosotros los cristianos y los mundanos? Bueno, en esta historia de Jonás, vemos que estas categorías que nosotros tanto insistimos en hacer, en crear, en separar, bueno, esto dice, las categorías que tú puedes apresuradamente estar poniendo en las personas, puede ser que te sorprendas. En esta historia vemos las categorías totalmente revueltas. Los que se esperaba que estuvieran dentro y fueran obedientes a Dios, no lo hicieron, y aquellos que menos esperabas que estuvieran receptivos al mensaje de Dios, bueno, sí lo estuvieran. Entonces aquí en esta historia vemos categorías revueltas, ¿no? Y esta primera lección que tú y yo podemos reflexionar, estas etiquetas no funcionan hoy. O sea, basta de poder separar las cosas, ¿no? Incluso muchas veces nosotros, entre los mismos cristianos sucede esto, ¿no? No, yo estoy en la iglesia correcta y tú no. Yo tengo la verdad y tú no. Yo estoy en el remanente, tú no. Queridos, esto es algo dañino. Esto es algo que esta historia y después el mensaje de Jesús nos enseña a no hacer, el orgullo. El otro día hablaba con mi hermano que el orgullo es una de las cosas que más le molestan a Dios. Y él me decía, esto es lo que más repudia a Dios, el orgullo. En sentirte que tú eres parte, que tú estás dentro y los demás están fuera. Querido amigo, cuidado, porque historias como Jonás se siguen repitiendo hoy. Y puede ser que los que menos te esperas, que estén receptivos y que estén dentro de la voluntad de Dios, puede ser que ellos sí están y tú no. Por lo tanto, cuidado con estas etiquetas. Lo segundo, queridos amigos, el final de la historia. Yo quería leerte aquí Jonás 4.2. Jonás capítulo 4, versículo 2 en la nueva versión internacional, la NBI. Mira lo que dice, porque cuando termina toda esta historia, ¿no? de Jonás al final arrepentido, Jonás después de haber ido al barco, después de haber sido tragado por el pez, haber sido vomitado, esta historia, ¿no? Después llegaba a Nínive, predicó en Nínive y el pueblo resultó receptivo a su mensaje. De hecho, Jonás es de los profetas más exitosos del Antiguo Testamento. Y uno generalmente critica a Jonás, le dice el desobediente, el que no le hizo caso a la palabra de Dios y se lo tragó un pez. Pero Jonás fue el más exitoso de los profetas del Antiguo Testamento porque ¿qué profeta ha predicado y toda una ciudad tremenda se ha arrepentido? Nadie te hace esa hoy, pero Jonás lo hizo. Y sabes tú que en ese momento, cuando Jonás se da cuenta que Dios decide perdonar, ¿no? a los ciudadanos de Nínive, Jonás ora a Dios. Pero mira la oración, mira qué interesante. Dice así: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra, en Israel? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Jonás 4.2 en la nueva versión internacional. Mira qué entretenido esta historia, queridos amigos. Jonás resulta que ve cómo Dios perdonó a esta ciudad, a Nínive, y se deprime. Dice, yo ya sabía que tú eres un Dios compasivo y que lo ibas a perdonar, pero eso me da rabia. Y de hecho termina Jonás diciendo, quítame la vida, o sea, pidiéndole a Dios el suicidio, con ganas de suicidarse porque no soporta ver cómo la gracia también le llega a los de Nínive, a sus peores enemigos. Y ahora vienen las aplicaciones, queridos, para ir llegando al final de este tema, que nos involucra a ti y a mí, ¿no? Estas aplicaciones que pueden ser tan relevantes para el día de hoy en esta historia que para muchos no tiene sentido, pero puede hablar directamente al corazón de nosotros hoy. Lo primero, esta es una historia acerca de un hombre, de Jonás, pero se trata de una nación entera, ¿no? Y la pregunta es, ¿puede Israel perdonar a los asirios? ¿Cierto? La pregunta es para ti también. ¿Puedes tú perdonar a tus peores enemigos? ¿Puedes perdonar a aquellos que te han hecho daño, que te han roto el corazón? ¿Puedes tú perdonarlos?
Sabes que cuando no perdonamos y vemos que Dios también bendice a aquellos que nos han hecho daño, nos duele. Por eso es tan necesario perdonar. Porque el desear que a personas le pase el doble del dolor que tú tuviste que vivir a raíz de ellos, también es un cierto tipo de venganza. Y hace un tiempo hablamos acerca de esto en Comunidad Red también, del perdón, de la venganza. Por lo tanto, queridos amigos, cuando no perdonamos y a ellos, a aquellos que estábamos esperando que les pase algo terrible, resulta que les pasa algo bueno, es terrible, un sentimiento terrible, profundo. Y eso quiere decir que tú no has perdonado, que yo no he perdonado. Y sabes que Israel tenía un llamado. Y esto es el segundo punto aquí. En Génesis 12 se menciona el llamado que tenía Israel de parte de Dios. El llamado era demostrar al mundo el amor redentor de Dios. Dios llama a Abraham y le dice, bueno, yo te voy a bendecir para que tú seas de bendición para todas las naciones. Abraham tenía un llamado, Israel tenía un llamado. Ahora la pregunta es, ¿se puede perdonar al peor enemigo y ser un canal a través del cual el amor redentor de Dios pueda fluir hacia ellos? ¿Puedes perdonar a tus peores enemigos y ser ese canal de bendición que aún a tus peores enemigos Dios va a hacer fluir a través de ti su amor redentor, su gracia? Es la pregunta para Jonás, pero también es la pregunta para todos nosotros. ¿Puedes perdonar? ¿Puedes hacer fluir el amor redentor de Dios incluso a aquellos que te han hecho daño? Queridos, para mí esto me habla mucho de la gracia. Yo el otro día estaba escuchando, leyendo por ahí un concepto que me llamó mucho la atención. La gracia es tan bonita cuando se trata de ti, pero cuando se trata de alguien más, e incluso esa persona te ha hecho daño, ya no es tan bonita. Ya es una gracia que duele. Si no, pregúntale al hermano mayor de la historia del hijo pródigo, ¿no? Aquel que se quedó en casa. No soportó ver que el hijo que se había escapado, que había desperdiciado lo que el padre le había entregado al regresar, no soportó que el padre lo perdonó, lo abrazó, hizo una fiesta. Y es que eso sucede cuando tú no has entendido la gracia. Porque la gracia no solamente está disponible para ti, sino que está disponible para todo aquel que se arrepienta. Y cuidado, porque tus peores enemigos pueden llegar a la gracia. Y si tú no has perdonado, puede dolerte profundamente. Por eso la invitación hoy, comprende lo que es la gracia. Comprende que Dios también quiere perdonar. Cambia de parecer, como dice aquí, ¿no? Es inmensa su misericordia. Perdona. Su misericordia alcanza a aquellos que tú ni siquiera piensas que puede alcanzar. Queridos amigos, para ir terminando este tema del día de hoy, yo quiero terminar leyéndote, ¿no? Unos textos. Y quizás hacer una conexión aquí, porque la historia termina con una pregunta, no termina con una conclusión. Tú después la puedes leer, queda de tarea leer esta historia de la Biblia, no son muchos capítulos, un libro cortito. Tú lo puedes ahí ver con tus propios ojos, porque esta historia no termina con una conclusión, termina con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Y la pregunta la hace Dios, se la hace a Jonás, pero tú sabes que se la hace también al pueblo, receptor de este mensaje. La pregunta es la siguiente, mira. Y de Nínive, Jonás 4:11 dice, una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, hablando de Nínive. ¿No habría yo de compadecerme? Le pregunta a Dios a Jonás, y con esta pregunta termina, ¿no? ¿No habría yo de compadecerme por esa ciudad? Que viven tantos habitantes, que no saben dónde está su derecha ni su izquierda, que están desorientados. ¿No habría yo de tener compasión con ellos también? Incluso donde viven animales, y aquí vemos a un Dios quizás preocupado de los animales también, ¿no? ¿No habría yo de compadecerme por ellos? ¿Sabes que los primeros receptores de esta historia habrán dado una lista de razones por las cuales Dios no tenía que compadecerse, donde Dios tenía que destruir esta ciudad? Queridos amigos, esta pregunta también es para ti. Y yo quisiera terminar con algunos versículos hablando acerca del perdón y hablando acerca de lo que Jesús tiene para nosotros, porque Jesús al final vino a reflejar el carácter del Padre, vino a reflejar cómo es Dios, cómo es su gracia. Y mira, lo que Él dice en Mateo 5:43, dice, ustedes han oído que se dijo, ¿no? Ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo. Pero yo les digo, dice Jesús,
Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, por quienes les hacen daño. Querido amigo, Jesús hoy te está diciendo, ama a aquellos que te han hecho daño. No solamente no los odies, quizás va a tomar un proceso doloroso, pero un proceso en donde vas a descubrir ese perdón que Dios te ha dado y que ahora te invita a entregarlo a aquellos que cuesta entregarles, ¿no? El perdón de Dios. ¿Sabes que hay otro texto que me encanta, que está en Mateo 5:22, que habla acerca de la alabanza, de la ofrenda? Si tú vas a dejar tu ofrenda al altar, dice, pero te acuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti, bueno, deja tu ofrenda allí, dice Mateo 5:22 y 24, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Aquí no dice si tú tienes algo contra tu hermano, sino que habla de que si tu hermano tiene algo contra ti, o sea, si él te hizo daño, toma tú la iniciativa. Anda, preséntate ante él y arregla tus cosas primero con él. Generalmente dice, no, pero esta persona me hizo daño, él tiene que venir a pedirme perdón, yo no me voy a acercar a él. Lo que nos está diciendo Jesús aquí es revolucionario. Anda, tú toma la iniciativa, tú sabes cómo es la gracia. Si eres seguidor de Jesús, anda y arregla las cosas con tu hermano. Querido amigo, en un mundo donde había muchos sabios en la antigüedad, cuando Jesús pisó esta tierra, y sabes que la regla de oro era común en aquel entonces, el no hacer con los otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y tú puedes buscar ahí la regla de oro por varios sabios que la citaron, pero Jesús viene a revolucionar la regla de oro. Porque tú vas a encontrar que todos los sabios de la antigüedad la ponían en negativo. No hagas con los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Pero Jesús va mucho más allá. Su evangelio por eso es tan revolucionario y sigue hoy desafiándonos a poder vivir este evangelio. Él dice en Mateo 7:12, así que en todo traten ustedes, hagan ustedes a los demás tal y como quieren que ellos lo traten a ustedes. Jesús la pone en positivo. Jesús dice, tú tienes que accionar, tú tienes que ir a perdonar, tú tienes que ir a hacer tal y como te gustaría que otros hagan contigo. Querido amigo, termino con este llamado. Yo no sé si a ti te han hecho daños tremendos en tu vida. Yo no sé si tú guardas un odio tremendo por personas que quizás efectivamente te han herido. Hoy quisiera terminar haciéndote un llamado, querido amigo. Que puedas conocer lo que es la gracia. Que la gracia no simplemente es para ti, sino que también es para aquellos que te han dañado. Y aunque sea difícil, que el día de hoy, yo no quiero ponerme, y yo no quiero pretender decir, oye, yo no sé lo que te han hecho, me trato de poner en tus zapatos, pero puede ser que te han dañado enormemente en tu vida. Pero yo hoy quiero hablarte del mensaje de la Biblia y esta historia de Jonás. ¿Qué estás haciendo tú para perdonar, para amar a tus enemigos, a aquellos que te han dañado? Yo quisiera terminar con una pequeña oración en este momento, para que Dios te ayude, porque mira, yo sé lo que se siente vivir momentos injustos, ¿no? A mí también me han hecho daño, y muchas veces ese daño más duele cuando viene de tus vecinos, de tu familia, de gente cercana, de gente que tú le habías dado tu confianza y tu amor, y ellos pisotearon eso que tú habías entregado, y eso es lo que peor duele. Quizás hoy tú estás peleado con algún familiar tuyo, quizás tu mismo esposo, tu misma esposa. Quizás tú tienes en mente a alguien que hoy tú tienes que reconciliarte, tienes que ir y arreglar las cosas, porque lo que te está diciendo Jesús, si alguien tiene algo contra ti, no esperes a que Él venga, anda tú y sé ese canal en donde fluya la gracia de Dios, aún con aquellos que tú jamás pensarías que puede llegarles la gracia de Dios. Yo quisiera terminar orando por ti, para que no seamos como Jonás, aunque nos duela, aunque sea difícil, podamos ser canales de bendición para todas las personas. Y no solamente amar a los que nos aman, sino que por sobre todas las cosas, amar a nuestros enemigos. Que el día de hoy ese mensaje cobre vida en nuestro corazón y podamos comenzar por un proceso que nos lleve a vivir y a entender lo que es el perdón, lo que es el amor real, lo que es Dios y su mensaje. Quiero orar por ti, permíteme orar por ti para que el día de hoy puedas avanzar un poquito más en esto de perdonar a aquellos que tú sabes que necesitas perdonar. Señor, quédate con aquellos que están escuchando este mensaje. Simplemente quiero orar
para aquellos que saben que necesitan perdonar, pero no saben cómo hacerlo. Pon tu gracia en sus corazones, que ellos puedan ver a aquellos que lo han dañado con tus ojos, Señor, y que puedan descubrir que tú también quieres trabajar en aquellas vidas que nosotros ni esperamos que puedas tú trabajar con ellos, porque son personas que quizás han traído tanto daño. Pero si tú no te has rendido con nosotros, es porque no te has rendido con nadie, Señor. Tu obra en mí y tu obra en ellos sigue creciendo y seguirá haciéndolo hasta el día de Cristo Jesús, y permite que nosotros no seamos impedimento para que tu gracia, para que tu amor pueda fluir a todos. Ayúdanos a perdonar, ayúdanos a amar a nuestros enemigos, porque solos no podemos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo sábado en el último capítulo de nuestra serie Lo que de niño escuché. Chao, chao. Agradecemos a nuestro pastor por este hermoso tema, sin duda un gran mensaje que nos ayuda a reflexionar y también a pensar en cuanto a amar a nuestros enemigos. Sin duda una tarea difícil, pero fácil de lograr cuando tenemos a Dios de nuestro lado. Así que también queríamos mencionarte que el próximo sábado seguiremos con esta sección de preguntas que hicimos al comienzo. De verdad, una linda instancia donde podemos conversar, podemos dialogar de acuerdo al tema que revisamos el día de hoy. Así que los invitamos a seguir conectados en nuestras redes sociales. Los dejamos también invitados para el próximo sábado a las 10:30 horas a Comunidad en Estudios y a las 12 horas con el último episodio de nuestra serie Lo que de niño escuché. Los abrazamos y que tengan un feliz sábado.